Buenas noches, iglesia, Dios los bendiga. Qué bueno encontrarnos de nuevo en este espacio para poder seguir conociendo a Dios, seguir aprendiendo de Él. Espero que todos se encuentren muy bien. Están en nuestras oraciones y como ya lo dije, de verdad es un motivo de alegría y para mí es un gran privilegio el que podamos encontrarnos en esta noche para aprender de Dios y de su palabra. Quiero recordarles que este próximo domingo vamos a tener nuestra reunión solamente virtual. Vamos a estar conectados desde Facebook Live y esperamos ya próximamente volver a abrir la reunión presencial. Así que la invitación cordial para que todos nos conectemos este próximo domingo a las 9 de la mañana. Y recuerden nuestras reuniones todos los miércoles a las 7 de la noche, donde tenemos una breve, corta reflexión de la palabra de Dios. Y estamos teniendo también nuestro estudio bíblico. Quiero invitar a todos los que quieran unirse a este grupo. El día de mañana vamos a estar teniendo nuestro estudio bíblico a partir de las 6:30. Lo hacemos a través de Google Meet. Para quienes quieran conectarse, tan solamente me avisan y les mando el enlace de la conexión a su WhatsApp. Y eso es todo, para que podamos aprender juntos a ver la palabra de Dios, a conocerla y poder aplicarla en nuestra vida. Así que bueno, vamos a orar en esta noche y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por la bendición que nos da, Señor, de aprender de ti. Señor, las cosas de este mundo son pasajeras, pero solo tú, Señor, solo tú permaneces para siempre. Ayúdanos, Señor, cada día de la vida a estar firmes contigo y a poder caminar como tú quieres que caminemos, Señor. Pongo en tus manos este mensaje que iniciamos el miércoles pasado. Permítenos hoy terminarlo de la mejor manera y poder meditar en estos versos que son tu palabra, Señor. Te doy gracias por cada familia. Te ruego que les bendigas, te ruego que les ayudes en toda necesidad. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Y te pido, Señor, que tu Espíritu traiga abundancia de paz y de verdad. Me encomiendo en tus manos. Por favor, úsame para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, amigos, amada iglesia. El miércoles pasado iniciamos un tema que a mí en lo particular me gusta mucho. Y iniciamos un tema que se llamaba el plan de Dios para tu crecimiento. Y estábamos hablando acerca de un texto de la segunda carta de Pedro. Me gustaría que lo leyéramos nuevamente. Vamos a leerlo nuevamente, segunda de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer nuevamente versículos 3 al 8. Vamos a recordar, vamos a leerlo y vamos a meditar un poquitico porque quedó inconcluso. La idea es que hoy podamos terminar el tema que quería compartirles. Pero el tema básicamente es este, el plan de Dios para tu crecimiento. Y hoy, con el favor de Dios, lo vamos a estar terminando. Entonces vamos a leer juntos, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 8. Dice la palabra de Dios: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento. El conocimiento con control propio. El control propio con perseverancia. La perseverancia con sumisión a Dios. La sumisión a Dios con afecto fraternal. Y el afecto fraternal con amor por todos. Entonces hablábamos el miércoles pasado que este texto lo podíamos dividir en dos temas muy interesantes. El primero de ellos era lo que Dios ha hecho por nosotros en la salvación. Y el segundo es lo que nosotros debemos hacer después de recibir la salvación. Y hablábamos del primer tema acerca de lo que Dios ha hecho
Y podemos decir en cortas palabras que ha sido Dios quien ha provisto todo lo necesario para que nosotros seamos salvos. Y mediante su divino poder es que nosotros podemos huir de la corrupción del pecado. Es solo mediante su divino poder. Por eso dice en estos versículos que leímos que Él nos ha hecho participantes de su naturaleza divina. Y decíamos el miércoles pasado que cuando la Biblia nos habla de participar de la naturaleza divina, es que Él ha puesto a nuestra disposición los recursos espirituales para que nosotros podamos huir de la corrupción del mundo, a través de su Espíritu, a través de su palabra, a través de la unión que nos ha dado con Cristo cuando creemos en Él. Y es solo gracias a Cristo que nosotros podemos huir de la corrupción del mundo. Muchas veces, y decíamos el miércoles pasado, nos esforzamos por hacer cambios, pero el único que en realidad puede y tiene el poder para cambiar una vida es Jesucristo, es nuestro Señor Jesucristo, solamente por medio de Él. Pero por medio de Él hemos recibido todo lo que necesitamos para vivir esa vida de rectitud. Así que no hay excusa. No hay excusa para que nosotros vivamos de una manera que a Dios no le agrade, porque tenemos acceso a Cristo y podemos vivir como Él lo desea. Y hablando del segundo grupo de lo que hablábamos el miércoles pasado, empezamos a ver una escalera que lo llamábamos la escalera de la madurez en Cristo. Y empezamos a ver escalón por escalón. Recordemos esos escalones. Y esos escalones los vemos desde el versículo 5. Y el versículo 5 inicia con esto. Dice, en vista de todo esto. ¿A qué se refiere con todo esto? En vista de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y hay un mandamiento muy especial en el versículo 5. Dice, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios. Así que el segundo gran bloque del mensaje que hablábamos es lo que nosotros debemos hacer. Y sí, mis hermanos, tú y yo debemos hacer algo. La palabra dice que debemos hacer algo. Y eso es lo que Pedro está diciendo. Esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios. Esfuércense al máximo. No solamente recibimos la gracia de Dios, pero ahora que la hemos recibido, debemos comprometernos a esforzarnos al máximo para que podamos crecer en lo que Dios desea que tú y yo crezcamos. Muy bien. Entonces, el primer escalón, que es el más importante de todos, es la fe. Ya hablábamos que es una fe salvadora, y esa fe salvadora se refiere a la confianza que ponemos en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces, con base en ese gran escalón, que es el escalón de la fe, empezamos entonces a ir subiendo en esa escalera de madurez. Y recordemos los que vimos el miércoles pasado. Vimos la fe, dice, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Y ya hablamos de eso, y si usted desea ver lo que hablamos de estos, puede ver los videos que están o en esta red social o en el canal de YouTube. Ahí puede ver el sermón anterior del miércoles pasado y puede quedar ya con todo el tema completo. Y dice, abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento. El conocimiento con control propio. El control propio con perseverancia. Y ahí quedamos el miércoles pasado. Quedamos en el tema de la perseverancia. Ese fue el último tema que vimos. Y hoy vamos a seguir viendo los siguientes. Así que acompáñenme. Dice allí que a la perseverancia dice con sumisión a Dios. Con sumisión a Dios. Entonces, ¿qué le debemos añadir a la perseverancia después de que hemos estado subiendo en esos niveles? Debemos añadirle el escalón de la sumisión a Dios. Mis hermanos, qué importante es este escalón, este peldaño en la madurez espiritual. La sumisión a Dios. Este escalón nos llevará a entender que tenemos un amo en el cielo, un rey a quien obedecer, un rey a quien honrar.
debemos ser humildes, mis hermanos. Debemos entender que somos la iglesia de Cristo, somos los hijos de Dios y que debemos darle honra a nuestro gran Señor. Por eso la palabra dice que a esa perseverancia debemos añadirle sumisión a Dios. No somos salvados para vivir a la deriva, sino que somos salvados para rendirle nuestra vida a nuestro Salvador. Ahora debemos rendirle cuentas a Dios de lo que hacemos y de cómo vivimos. Fuimos rescatados por un poderoso Salvador, pero ya no para vivir como nosotros queramos, sino como Él quiere. Recuerde que cuando el Señor libertó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, prácticamente Dios puso las reglas de cómo debía vivir ese pueblo. Ellos eran el pueblo que Dios había libertado, pero siendo el pueblo de Dios, ahora ellos debían aprender a vivir bajo las normas de Dios. ¿Y sabe que en la iglesia eso no ha cambiado? Nosotros somos el pueblo que Dios libertó de la esclavitud, del pecado, para que ahora seamos su pueblo. Dios nos ha dado su palabra, Dios nos ha dado las sagradas escrituras, para que nosotros aprendamos a vivir como lo que somos. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y refiriéndose a este tema, el apóstol Pablo dijo lo siguiente en 2 Corintios capítulo 5 versículo 15. 2 Corintios capítulo 5 versículo 15 dijo lo siguiente: Él murió, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Él murió por todos. ¿Para qué? Para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. Más bien, vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. ¡Qué belleza este versículo! ¿Por qué? Porque nos muestra que hubo alguien que murió por nosotros. ¿Con qué fin? Para que recibiéramos una nueva vida. Y yo creo que todos los que están conectados y los que ven este video pueden estar de acuerdo conmigo en que una de las experiencias más maravillosas que podemos tener es el nuevo nacimiento. Nacer de nuevo. Tener ese encuentro con el Señor Jesucristo y experimentar la regeneración. El ser nuevas personas. No somos personas que nos lavaron el cerebro. Yo creo que Dios fue mucho más allá. Dios nos hizo nuevos. Nos hizo nuevas criaturas. Entonces, dice que Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. Mis hermanos, yo creo que una de las cosas con las que muchos luchamos es precisamente con este tema, el vivir para nosotros mismos. Y es el hecho de ser creyentes, el ser discípulos, el ser cristianos, debe ir acompañado de esta gran realidad. Ya no nos pertenecemos, ya no vivimos para nosotros mismos. Ya no es así. Y mientras más vivamos sin entender o aceptar esta realidad, creo que vamos a sufrir un poco. Porque la cabeza se nos va a volver un 8 y no vamos a entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Cuando Dios nos salva, mis hermanos, hay que tener claro esto. Dios nos salva para que vivamos para Él. Esa es la realidad. Para que vivamos para Él. Y dice, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Es decir, tenemos un glorioso Señor que no solamente murió, sino que fue resucitado para que vivamos para Él. Tenemos un gran Rey. La resurrección de Cristo nos libra de algo que para mí es muy peligroso, y es vivir para nosotros mismos. Dios nos libra de esto. Por eso Pedro decía que debemos vivir bajo la sumisión a Dios. Somos el pueblo de Dios, le pertenecemos a Dios. Dios nos quita esa vana pretensión de vivir solo para nosotros mismos. En el cristianismo tenemos un gran Rey y ahora vivimos para Él, porque Él murió por nosotros. Creo que
Él tiene grandes motivos para ganarse ese lugar. Primero, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro creador. Pero número dos, como si no fuera suficiente eso para el hombre que está bajo pecado, Cristo murió por los pecadores y nos libertó de la esclavitud del pecado para que ahora seamos su pueblo. Debemos tener en cuenta que en este mundo no hay nadie huérfano, espiritualmente hablando. O hay hijos del diablo o hay hijos de Dios, pero nadie está huérfano espiritualmente. Los hijos del diablo, tristemente, son engañados y él va a trabajar siempre para mantenerlos apartados de Dios. Él va a trabajar para que no conozcan a Dios y los va a mantener esclavos de sus deseos pecaminosos. En cambio, Dios nos va a libertar de la esclavitud, nos va a libertar de la potestad de Satanás, pero nos va a dar la habilidad de poder vivir en la verdadera libertad. Eso es lo que Dios desea. Hermanos, Él nos compró con su sangre, nos libertó de la esclavitud, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso Él tiene un plan para todos aquellos que han recibido su señorío, para aquellos que se someten a Él. Y por eso debemos buscar su voluntad y someternos a ella. Si en realidad hemos conocido a Cristo, ya no viviremos para nosotros. Ya no lo haremos. Y qué triste a veces es vivir de esta manera, solo para satisfacer nuestros deseos. En la escalera de la madurez espiritual, viviremos entonces para someternos a Dios. Por eso cada área de nuestra vida debe ser sometida a la voluntad y al agrado de Dios. ¿Pasa esto en tu vida? Ahora que estamos hablando de cada uno de estos escalones, ¿cómo está tu sumisión a Dios? ¿Hay algún área en tu vida en la cual Dios no hace parte de ella? Debemos revisar esto, mis hermanos, porque la Biblia dice que Él murió para que nosotros ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó. Y yo quiero animarte en esta noche para que empieces a experimentar lo precioso que es vivir bajo la soberanía de Dios. Vivir para la gloria de Dios. Vivir para Él, porque para eso fuimos rescatados. Él no solamente nos liberta de nuestros problemas. ¿Sabes que eso es lo mínimo? Aunque Él ama hacerlo, pero Él nos liberta para que experimentemos lo que es una verdadera vida con Él. Siguiente escalón, mis hermanos, leámoslo allí en la palabra de Dios. Y dice, la sumisión a Dios con afecto fraternal. La sumisión a Dios con afecto fraternal. ¿A qué se refiere la palabra cuando habla de afecto fraternal? Se refiere a la importancia del amor entre hermanos en la fe. El amor entre hermanos en la fe. Dios no desea que seamos creyentes aislados. Por el contrario, es en la comunión entre hermanos donde Dios nos da una nueva familia. El amor que Dios nos ha dado, debemos derramarlo sobre la familia espiritual que Él nos ha concedido tener. Amados hermanos, una de las cosas que debemos tener mucho cuidado es cuando empezamos a vivir, espiritualmente hablando, aislados de otros hermanos. Cuando ya no tenemos comunión con los hermanos. Cuando ya no es importante un saludo, un preguntar cómo estás. Cuando ya no hay ese deseo de tener esa fraternidad, ¿verdad? Mis hermanos, somos la familia de Dios. Si alguien ha creído en Cristo como Señor y Salvador, la Biblia dice que esa persona ha sido adoptada como hijo de Dios. Por lo tanto, todas aquellas personas que creen en Jesús como Señor y Salvador son nuestros hermanos en la fe. Son nuestros hermanos en la fe. Por eso, la palabra dice que al tema de la sumisión a Dios debemos añadirle afecto fraternal. Afecto fraternal.
La iglesia no es una universidad de teólogos arrogantes, displicentes, creídos que no quieren hablar con nadie. Eso no es la iglesia. La iglesia es la familia de Dios. Por eso la palabra dice que debemos añadirle a la sumisión a Dios el afecto fraternal. ¿Sabes? Y esto la palabra nos manda que debe ser algo intencional. ¿Qué estamos haciendo nosotros por manifestar afecto fraternal a mis hermanos cristianos? ¿A mis hermanos en la iglesia? Yo voy a la iglesia y no debería esperar recibir algo a cambio. Debería ir con mi corazón lleno del amor de Dios para darle amor a mis hermanos también. Debería tener eso muy claro, porque eso va a hacer que la comunión sea mucho mejor. Nuestra disposición hacia los hermanos debe ser de amor, de amor. Mira lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 12, versículos 9 y 10. Romanos 12, versículos 9 y 10. Dice la palabra: no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Creo que de parte de Dios siempre su interés ha sido que nosotros en la iglesia, que es su familia, manifestemos afecto fraternal. Afecto fraternal. Miren, qué rico uno llegar a la iglesia y sentirse en casa, sentirse en familia. Una de las cosas que debemos esforzarnos mucho es que en la iglesia también nosotros hacemos lazos de hermandad, lazos de amistad. Y Dios desea que esto suceda. Debemos esforzarnos al máximo para que cuando estemos en la congregación, y bueno, no solamente en los espacios de la congregación, sino cuando compartamos con hermanos, nos sintamos así. Hagamos sentir a ese hermano como lo que es, mi hermano en Cristo. Alguien a quien amo, alguien a quien respeto, alguien a quien deseo honrar. Porque eso es lo que la palabra de Dios dice. Estos versículos de Romanos dicen tres cosas muy preciosas, como por ejemplo, el amor no puede ser fingido, ámense de verdad. Es decir, no finjas que ames, ama de verdad. Y el amor, como lo hemos dicho muchas veces, no es solamente palabras, sino hechos. Hechos tangibles. Hechos tangibles. El amor se demuestra. El amor no solamente se anda diciendo, sino que se demuestra con hechos tangibles. Así que amemos de verdad. Que nuestra comunidad en la iglesia pueda ser nutrida por el afecto fraternal. Amemos de verdad. Amemos en realidad. Otra cosa que dice es: aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Una de las cosas que en el afecto fraternal debemos buscar es cero pecado, cero tolerancia a lo que sea lo que haga daño a nuestra alma y lo que ofenda a Dios. Dice: aborrezcan lo malo. Aborrecer es una palabra muy fuerte, ¿verdad? Pero la palabra dice que si algo que debiéramos aborrecer es lo malo. Debemos aborrecer toda especie de maldad, debemos odiar la maldad. Pero dice: aférrense a lo bueno. ¿Sabes? Me parece muy especial el equilibrio que nos está hablando la palabra. Algunos se la pasan aborreciendo lo malo. Eso está mal, pero no se aferran a lo bueno. Y aquí está el equilibrio. Aborreciendo lo malo, pero aferrándonos a lo bueno. Eso es lo que Dios quiere. Que nos arrepintamos, que aborrezcamos el pecado, pero que amemos la rectitud, amemos la bondad. Y eso es lo que Dios espera que hagamos cuando nosotros damos afecto fraternal. Hermanos, que nuestra amistad, nuestra fraternidad jamás se preste para la mala. Jamás. Sino que seamos hermanos, seamos fraternos. ¿Para qué? Para hacer lo bueno. Unámonos para hacer lo bueno. Unámonos para amar. Unámonos para ayudar. Unámonos para orar. Unámonos para compartir la palabra. Unámonos para llorar los unos con los otros. Unámonos para gozarnos de los triunfos mutuos. Hermanos, tengamos afecto fraternal.
para las cosas buenas. Esas son las amistades que Dios espera que tú y yo tengamos. Y cuanto más en la vida de la iglesia, ¿verdad? Pero Pablo allí dice, deleítense al honrarse mutuamente. Qué bonito cuando en los círculos de la iglesia podemos tener en cuenta esto. Yo no vengo para que me honren, yo vengo para darle honra a mis hermanos. ¿Te imaginas qué bello sería eso? Siempre que vayamos a la iglesia y siempre que nos encontremos con los hermanos, tengamos en cuenta eso. Yo no busco ser honrado, yo quiero honrarte a ti. Yo quiero hacerte sentir muy especial, quiero que sepas lo valioso que eres para Dios, y si eres mi hermano en Cristo, te valoraré mucho más. Entonces, qué precioso esto. Imagínense qué rico uno tener estos espacios en la iglesia donde vivimos para honrarnos mutuamente. Meditemos en esto, porque Pedro está diciendo que en esa escalera de la madurez, después de la sumisión a Dios, debemos tener afecto fraternal. Ruego a Dios que Él ponga en nuestro corazón esta maravillosa cualidad, el afecto fraternal. Afecto fraternal. Y ¿sabes una cosa? No solo por los hermanos de tu misma iglesia, sino por todo cristiano. Debemos amar a nuestros hermanos de las iglesias. Debemos amarlos siempre, porque Cristo murió por todos nosotros. La sangre que Él derramó es la misma, no es una sangre diferente por los hermanos de otras iglesias, sino es la misma sangre. Es un solo Salvador, un solo Redentor. ¿Amén? Y el último escalón, léalo conmigo, dice, y el afecto fraternal con amor por todos. ¿Cuál es la diferencia entre el afecto fraternal y el amor con todos? Sencillo. El afecto fraternal, como lo dije al inicio, es entre hermanos en la fe. Pero él finaliza esa escalera llamándonos a que no solamente amemos a los hermanos de la iglesia, sino que amemos a todos, que amemos a todos los seres humanos, que seamos personas amorosas. Mis hermanos, Dios nos ayude a andar en amor. Debemos amar tanto a cristianos como a no cristianos. Debemos amar a los que vienen a la iglesia como a los que no vienen. Debemos amar a los que piensan como yo como a los que no piensan como yo. Debemos amar porque es un mandato del Señor, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dios nos ayude a andar en amor y a hacer una muestra de su amor por los demás. Amor por todos nos llevará a anular de nuestro vocabulario las siguientes palabras, abro comillas: tú eres mi enemigo. El amor nos llevará a anular esas palabras: tú eres mi enemigo. Nosotros no somos enemigos de nadie, ni debemos andar buscando peleas ni pleitos. Mis hermanos, debemos eliminar esas palabras de nuestro vocabulario, porque la palabra nos manda a tener amor por todos. Ahora, puede que la gente piense diferente, pero por el hecho de que piensen diferente, yo no tengo por qué ir y ser grosero, ultrajarlos, burlarme de ellos, hacerlos sentir mal. Yo debo hablar siempre con amor. A diferencia de los debates del mundo, nosotros cuando hacemos debates respetuosos, y lo único que queremos es que esa persona conozca a Jesús. Pero igual, si eso no llegara a suceder, de ninguna manera nosotros tenemos ningún permiso para tratar despectivamente a nadie. Debemos amar. En el cristianismo los debates se hacen no para que nosotros ganemos el debate, sino para ganar a esa persona a quien le estamos hablando. Acuérdate de eso. No estamos para avergonzar a nadie. Así que el odio a las personas no puede ser parte de un creyente que está avanzando hacia la madurez en Cristo. No permitas nunca que el odio haga que ese proceso tan bello que has venido experimentando a través de cada escalón, recordémoslo, de la fe, de la excelencia moral, del conocimiento, del control propio, de la perseverancia, de la sumisión a Dios, del afecto fraternal, y a veces, ¿qué pasa? Todo esto viene dándose, pero de repente, ¡pum!, por allí surge alguna contienda, alguna riña. No permitamos que eso surja. La necesidad más grande que tiene el ser humano es el amor. Por eso Jesús nos llena con su amor para que amemos
como Él nos amó a nosotros. ¿De qué manera debe andar un creyente? En amor, en amor. Un creyente debe destilar amor en sus actos, en sus palabras, en todo. Ahora, no somos perfectos, pero si tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios nos llena el corazón de amor, de amor. Ruego a Dios que nos ayude a que seamos creyentes llenos de amor por las personas, y que no andemos en pleitos, en contiendas, en iras, en disensiones, que lo que dice el libro de Gálatas es que quienes viven así pues son personas que están en la carne, ¿no? Están siendo dominadas por sus pasiones carnales. Pero nos ayude el Señor a que seamos llenos de su Espíritu. Ahora quiero que lea conmigo el versículo 8, porque allí dice algo muy, muy especial. Ya estoy por terminar. ¿Qué pasa si alguien busca crecer de esta manera? Versículo 8. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, aquí está la clave para que nosotros crezcamos cada día. Debemos trabajar. ¿Se acuerda lo que Pedro decía? Esfuércense por tener todas estas cosas. Luchen al máximo por tener todo esto, por crecer en la fe, en el conocimiento, en todo lo que vimos de la escalera. Y aquellos que trabajan de esta manera, mis hermanos, dice que serán más productivos y útiles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo te quiero garantizar una cosa. Si tú trabajas en estas áreas, la palabra dice que tú nunca estarás estancado espiritualmente. Nunca, nunca, siempre. Cuando tú pienses esto, debemos mirar esta porción de la palabra y decir, bueno, ¿cómo estoy en la sumisión a Dios? ¿Cómo estoy en el afecto fraternal? Y trabajar en eso delante del Señor. ¿Estoy amando a mi prójimo? ¿Estoy amando a la iglesia? ¿Estoy perseverando o estoy desanimado? ¿Tengo dominio propio o ando dando de rienda suelta a mis deseos carnales? ¿Estoy creciendo en el conocimiento de Dios? Mira que son varios escalones. Si tú y yo trabajamos en esto, no habrá cabida para el estancamiento, nunca. Pero por el contrario, ¿qué pasa si alguien no está buscando crecer en estos aspectos? Lea conmigo el versículo 9. Dice, pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. ¿Sabes una cosa? Cuando una persona no está trabajando en esto, la Biblia dice que esa persona es corta de vista, no tiene visión espiritual, es corta de vista. Entonces, ¿qué pasa? No está creciendo, no está proyectando su vida en la madurez hacia Jesucristo, sino que se quedó corto de vista. Solamente se quedó con la experiencia de saber que necesitaba un Salvador y que necesita la redención, pero se quedó con solamente la parte de Dios, pero no ha hecho su parte. Debe esforzarse grandemente por añadir a la fe todas las cosas que hemos hablado el miércoles pasado y hoy, que nos dice la palabra del Señor. Dice Pedro que son cortos de vista, pero adicionalmente dice esto: olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. ¿Sabes qué puede suceder cuando alguien no está trabajando en esta escalera? Se va a volver un orgulloso espiritual. Yo estoy bien, yo no necesito nada de Dios, yo hace rato, yo soy una persona que llevo 20 años en el cristianismo y estoy bien. No, mis hermanos, ¿sabes una de las cosas que creo que debe suceder? Entre más conocemos a Dios, más decimos, Señor, ¿cuánto me hace falta? En realidad, para crecer en el Señor Jesucristo. Entonces, debemos tener cuidado, mis hermanos, y mucho ánimo en que podamos crecer en esa escalera hacia la madurez en el Señor Jesucristo. ¿En cuál de estos dos grupos te ubicarías? Tal vez si somos sinceros delante del Señor, ¿estarías en el grupo del versículo 8 o en el grupo del versículo 9? Recordemos,
¿Estarás en el grupo de los que están buscando crecer de esa manera? Si es así, te felicito. Síguelo haciendo. Esfuérzate. Síguelo haciendo, porque el fruto va a ser evidente y se va a notar y vas a ser muy útil en las manos de Dios. Y debemos añorar ser útiles en las manos de Dios. Pero por el contrario, estás tal vez en el grupo del versículo 9, en los que no está buscando crecer, en los que ya se rezagaron. Pues mis hermanos, los animo para que salgan de ese grupo, para que salgan y no se queden más en ese estancamiento, sino que puedan mirar con ayuda del Espíritu Santo todos estos escalones y empezar a crecer en la madurez, empezar a crecer en la madurez. Recuerda, la espiritualidad no se mide en las posesiones, la espiritualidad no se mide en los cargos que tengamos, eso no mide la espiritualidad. La espiritualidad se mide a través de esta escalera que Pedro nos ha presentado, de esa escalera que nos va a llevar a ser más productivos y útiles. Y Dios quiere que nos desarrollemos ¿a qué? A la estatura del varón perfecto. Todo esto que vemos acá, Jesús lo tiene ilimitadamente. Y es a la estatura de Él que Dios quiere que lleguemos. A través del poder de su Espíritu Santo y a través de ese deseo que nosotros debemos tener por ser cada día mejores en Cristo Jesús. Amén. Así que, mis hermanos, vamos a orar y vamos a rogar a nuestro Dios para que nos ayude a crecer. ¿Cuántos quieren crecer para el Señor? Yo quiero seguir creciendo. A pesar de que uno puede llevar un tiempo con el Señor, pero quiero seguir creciendo en el Señor. Así que vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos mil gracias por este mensaje que nos has permitido estudiar en estos 2 miércoles. Señor, gracias porque esta es la estrategia tuya para llevarnos a crecer a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho, porque diste a tu Hijo, porque por medio de Él tenemos acceso, Señor, a las promesas gloriosas que tú haces a los que creen en Él. Gracias, Señor, porque por medio de Jesús podemos vencer la corrupción moral, porque por medio de Él participamos de la naturaleza divina, Señor. Por medio de Cristo somos más que vencedores. Por medio de Cristo somos vencedores contra el pecado, Señor. Gracias, Señor. Hoy recordamos que no nos has dejado solos en esta lucha, que si somos sinceros, todos luchamos con el pecado, pero no nos has dejado solos, Señor. Gracias porque contigo todo lo podemos, todo lo podemos. El pecado no nos vencerá porque esa naturaleza pecaminosa ha sido cortada y ahora tú vives en nosotros. Ahora tú eres la fuerza, el poder divino que hace que un pecador como yo pueda ser levantado y amar la santidad y seguir tus planes, Señor. Pero gracias también, porque también Pedro nos ha hablado del esfuerzo personal, del esfuerzo que nosotros debemos hacer, mi Señor. Por eso ayúdanos hoy a esforzarnos al máximo para responder a tus promesas. Gracias por la fe, gracias por la excelencia moral, gracias por el conocimiento, gracias por el control propio, gracias por la perseverancia, gracias por la sumisión a Dios, gracias por el afecto fraternal y gracias por el amor a todos mis semejantes. Te damos gracias porque Cristo es exaltado cuando tu iglesia crece de esta manera. Señor, bendecimos tu nombre. Señor, hoy en esta noche ruego por aquellos que se sienten estancados, por aquellos que no han crecido durante un periodo de tiempo. Ayúdalos hoy a estudiar, a escudriñar estos versos de 2 de Pedro capítulo 1, Señor, y poder ver que tú nos has dado todo para que crezcamos, Señor. Ayúdanos, Señor. Y aquellos que están creciendo, Dios mío, tu palabra dice en Juan capítulo 15, que aquellos que dan fruto, tú los vas a podar para que den más fruto, Señor. Gracias, Señor. Que tu iglesia crezca y que Cristo sea exaltado por medio de tu iglesia. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Mis hermanos, mil gracias. Espero que este mensaje sea de mucha utilidad para nuestras vidas como creyentes. Y ya lo saben, este domingo no tenemos reunión presencial. Nos vemos por este mismo medio, todos desde casa o donde se encuentren. ¿Vale? Mis hermanos, Dios les bendiga, los queremos muchísimo. Y bueno, Dios nos ayude con todo lo que se viene de parte de Dios para la Iglesia Bíblica Berea. Un abrazo para todos. Bendiciones.